Bueno, continuamos con el grupo 15, el grupo del nitrógeno. En este tercer video vamos a hablar de los compuestos de nitrógeno con hidrógeno y de los nitruros. Hablamos antes del amoníaco y vamos a comenzar hablando de los compuestos más simples, es decir, los elementos con hidrógeno. Aquí tenemos en esta tabla los compuestos de los diferentes elementos del grupo con hidrógeno que son, se puede decir, similares al amoníaco o equivalentes al amoníaco, en el sentido de que hay solo átomos de hidrógeno unidos al átomo central. Y lo que quizás más remarcable de las propiedades que podemos ver aquí es lo que estamos indicando aquí abajo, la menor estabilidad térmica a medida que bajamos en el grupo. Eso lo pueden ver, por ejemplo, mirando la entalpía de formación, que es negativa para el amoníaco y pasa a ser altamente positiva para los hidruros de los elementos de más abajo en el grupo. ¿Por qué es eso? Bueno, podemos mirar quizá otra propiedad, la distancia de enlace del elemento hidrógeno. Fíjense que va aumentando a medida que bajamos en el grupo. ¿Qué es lo que hará eso? ¿Qué producirá ese aumento de distancia de enlace al bajar en el grupo? ¿Y qué relación tendrá eso con la estabilidad de estos compuestos? Bueno, podemos ver en esta transparencia que ya hemos visto en clases anteriores, la comparación entre los enlaces simples. Fíjense que la entalpía de enlace va disminuyendo notablemente a medida que bajamos, es decir, que el enlace se hace más débil. ¿Por qué el enlace se hace más débil? Cuando teníamos, por ejemplo, en el caso de nitrógeno, nitrógeno y fósforo, fósforo, que era más fuerte para fósforo, fósforo. ¿Por qué es más fuerte en este caso para fósforo, fósforo y más débil para fósforo, hidrógeno comparado con nitrógeno, hidrógeno? Bueno, porque acá no tenemos la repulsión entre pares electrónicos. Entonces, la fuerza del enlace primordialmente se refiere al solapamiento de los orbitales. El átomo de nitrógeno es más pequeño que el de fósforo, por lo tanto hay un solapamiento de orbitales más efectivo, no hay repulsión electrónica, y por lo tanto el enlace simple nitrógeno-hidrógeno es más fuerte que el enlace simple fósforo-hidrógeno y sucesivamente. Entonces eso hace que a medida que bajamos en el grupo, estos hidruros se vuelvan cada vez menos estables. Otros hidruros del nitrógeno que vamos a ver, si reemplazamos uno de los átomos de hidrógeno del amoníaco por la unidad nitrógeno-hidrógeno 2, tenemos la hidracina. Si lo reemplazamos por oxígeno-hidrógeno, tenemos la hidroxilamina. Podemos ver acá la acidez de la hidracina es bastante menor que la hidroxilamina. ¿Por qué? Porque este hidrógeno unido al oxígeno es notablemente más ácido que los hidrógenos unidos a nitrógeno, porque el oxígeno es bastante más electronegativo. ¿Sí? Recordemos que el oxígeno está a la derecha del nitrógeno en la tabla periódica. ¿Cómo se prepara la hidracina? Con un proceso industrial denominado Raschig, en el cual se hace reaccionar amoníaco con hipoclorito de sodio. Esto da cloramina, cuya estructura podemos ver acá arriba, y a su vez la cloramina en un segundo paso reacciona con más amoníaco para producir hidracina y cloruro de amonio. Hay una reacción lateral que podemos ver acá. La hidracina es una base débil. Aquí tenemos los dos pKb, porque puede tomar 2 protones, ¿sí? Y uno de los pKb es 8 y el pKb2 es cercano a 15. Comparamos eso con amoníaco, que es 4, o sea que es bastante, se puede decir, menos básica que el amoníaco. Antes de ir a esta reacción de acá arriba, veamos la comparación entre los pKb de la hidroxilamina, la hidracina y el amoníaco. ¿Sí? Podemos ver que hidroxilamina y hidracina tienen pKb similares, son menos básicas que el amoníaco. ¿Por qué es eso? Porque estamos reemplazando a uno de los hidrógenos del amoníaco por nitrógeno u oxígeno, que son atractores electrónicos. Entonces, estos compuestos son menos básicos que el amoníaco. La hidroxilamina en particular es tanto un reductor como un oxidante, es decir, tiene esta oxidación intermedio, como podemos
saber, y entonces puede actuar de las dos maneras, y de hecho es inestable y desproporciona, disculpen este más acá no debería estar, desproporciona para producir por sí sola, es decir, en solución acuosa, y esto depende del pH, hay pHs en los cuales es más rápido o más lento, óxido N2O, digamos, amoníaco y agua, pero puede ser también, acá puede producir también nitrógeno o mezclas de óxido nitroso y nitrógeno, ¿sí? Es decir, en definitiva puede producir óxido nitroso amoníaco, pero también nitrógeno cuando ocurren esas reacciones de desproporción. Otro compuesto bastante interesante es ya con 3 nitrógenos unidos entre sí, que es el ácido hidrazoico, es relativamente ácido, tiene un pK de 4,6, y cuando pierde el protón se forma la sida. Fíjense que los enlaces tienen la misma distancia en este caso, porque es un compuesto de un anión simétrico, mientras que en este caso, al ser asimétrico por la unión del hidrógeno, los enlaces tienen diferente distancia, es más corto este enlace nitrógeno-nitrógeno. Les dejo a ustedes pensar por qué, pueden mirar la fórmula de resonancia y de ahí se pueden llevar una idea de por qué es más corto este enlace con respecto a este otro enlace nitrógeno-nitrógeno. Se puede obtener en el laboratorio por reacción de un amiduro de litio de sodio. El amiduro se obtiene por reacción de amoníaco con litio directamente, solución no acuosa. Si hay agua, porque si hubiera agua el sodio reacciona con agua, lo van a ver próximamente cuando vean elementos alcalinos y alcalinoterrios. En definitiva, el amiduro, es decir, perdió un protón que fue reemplazado por litio o sodio, se hace reaccionar con un nitrato y eso produce acida en el laboratorio. Hay que calentar para poder obtenerla con estos reactivos. Pasamos ahora a hablar brevemente de los nitruros. Los nitruros entonces son compuestos binarios de nitrógeno con otros elementos que no sea oxígeno o haluros. Entonces básicamente es con metales y algunos no metales del bloque P. Con metales entonces se pueden dividir en iónicos, que son con aquellos metales principalmente de los grupos 1 y 2 de la tabla, es decir, alcalinos y alcalinoterrios. Son compuestos muy iónicos, ¿por qué? Porque estos metales alcalinos y alcalinoterrios son muy electropositivos, y entonces, digamos, por eso se denominan de esa manera. Son, digamos, la carga, digamos, la densidad electrónica está principalmente sobre el nitrógeno en estos compuestos. Los intersticiales son aquellos que están descritos aquí, no lo voy a decir en este momento, pero son aquellos que forman con metales de transición principalmente, y lo interesante es que no tienen una composición exacta, como los iónicos que podemos ver acá arriba, sino que puede ser variable, porque se incorporan los átomos de nitrógeno en los huecos. En algunos casos son muy duros y se pueden utilizar como herramientas de corte, por ejemplo, similares al diamante, que vamos a ver más adelante. Y finalmente los covalentes son aquellos que se forman con los elementos del bloque, principalmente P, no metálicos. Aquí podemos ver algunas estructuras de los nitruros, con litio, o sea, uno iónico, aquí con vanadio, de transición, y aquí tenemos con boro, un no metal del grupo P, es decir, del bloque P. Es decir, estamos viendo un ejemplo de cada uno de los que acabamos de ver recientemente. Bien, con esto estamos terminando la teórica de la tercera parte, nos quedan dos videos más, y les comento con respecto a la fosfina que vimos al principio, fósforo de hidrógeno 3, que fue descubierta recientemente, hace unas pocas semanas en Venus, y es una prueba de vida, aparentemente, según dicen los especialistas. Van a poder encontrar un video, un enlace al video en la guía de trabajo.